Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a resolver el problema propuesto en el capítulo 9, el número 33 de la octava edición. Este es un ciclo Otto ideal. Recuérdense que cuando nosotros hablamos de un ciclo Otto, tenemos plantillas ya definidas, así como la que está dibujado aquí en la solución. Estas plantillas es importante que ustedes las tengan dibujadas ahí a la mano. Sepan ustedes cuando le dicen Otto, lo ideal sería que en su mente. Bueno, así sucede en los exámenes presenciales, ¿no? Deben de saber memorizar cómo es el diagrama PBTS de un ciclo Otto ideal. O sea, tener su plantilla del ciclo Otto ideal. Igual para el diésel, igual para el dual. Creo que son unos dibujos que no son tan complicados. Entonces, este ejercicio habla de un ciclo Otto ideal que tiene una relación, o sea, el valor R es 8. Dice que al principio del proceso de la compresión, el aire está a condición ambiental. Miren ustedes, 95 kilopascales, un poquito menos de la presión atmosférica normal, y 27 grados centígrados, temperatura ambiente prácticamente. Y luego dice que en el proceso de adición de calor, o sea, en aquel proceso donde en vez de tener una chispa, nosotros lo sustituimos por eso, adición de calor, vamos a decir que estamos agregando 750 kilojoules por cada kilogramo de aire. O sea que aquí, si ustedes recuerdan, el proceso 1-2 es compresión, 2-3 es adición de calor, 3-4 es expansión y 4-1 es enfriamiento. Entonces, aquí en el proceso 2-3 vamos a tener una adición de calor. Este dato de aquí ya no lo están dando, 750. Teniendo en cuenta, oigan bien, aquí les están poniendo a ustedes una camisa de fuerza, dice. Teniendo en cuenta la variación de calores específicos con la temperatura, ustedes ahí tienen que utilizar un método ya definido para ello. Ese método es este, por si no lo recuerdan. El método es este, miren. Perdón, sí. Calores específicos variables, análisis exacto. Este es el método con el que tienen que resolver ese problema. Y aquí aparece la explicación de qué se hace cuando yo tengo un proceso isentrópico. Recuerden que esto es relativo al capítulo 7.9, que se llama, vean bien, cambio de entropía de gases ideales. Nosotros estamos tratando aire, hay un cambio de entropía y un proceso isentrópico, ¿ya? Entonces este proceso, está el análisis aproximado, que es cuando utilizamos razones, estas razones no vamos a utilizarlas en este problema porque nos están pidiendo que utilicemos el análisis exacto. O sea que el que vamos a utilizar, si ustedes se fijan, son en esencia esta fórmula que está aquí y esta otra fórmula que aparece acá. Ya. Entonces, como ya nos ponen esta camisa de fuerza aquí, dice, bueno, mediante ese método que les acabo de explicar, vamos a determinar la presión y la temperatura final del proceso de adición de calor, la salida neta de trabajo, la eficiencia térmica y la presión efectiva media del ciclo. Ya, estas fórmulas sobre eso, o sea, estas relaciones eh, eh, que deben tener ustedes apuntadas ahí en sus tablas, ¿verdad? Hay algunas que ya me determinan, por ejemplo, quién es la salida neta, ¿ya? Por ejemplo, la eficiencia térmica y la presión media efectiva. Normalmente es meter valores en fórmulas. Entonces, vayan preparándolas, vayan buscándolas para el ciclo Otto, cuáles son esas. Ya. Bueno, vamos a empezar entonces. La solución va. Las propiedades de esto del aire, acuérdense que están en la tabla A17. Como vamos a utilizar el método de calores específicos con variación de temperatura, ¿no? Entonces fíjense bien, ven, a 27 grados centígrados más 273 da 300 Kelvin. Estos 300 Kelvin, si yo me voy a la tabla A17, van a ver ustedes que a 300 Kelvin, mire, por ejemplo, aquí está el valor de entalpía, lo apunto, que seguramente no lo voy a ocupar porque para los Otto no necesito el valor de entalpía, pero sí ocupo el valor de energía interna, que serán 214, el valor de BR 621 y el PR 1.38. Estos datos que están resaltados son los más importantes. En Otto normalmente utilizamos el valor de energía interna. Bueno, ustedes deben de saber que ahí están las relaciones. Ya. Y se ocupará el BR o el PR, dependiendo de qué es lo que nos vamos a encontrar. Entonces, ustedes sepan que en esta línea de 300 ahí van a encontrar datos que les interesa para resolver su problema.
Bueno, entonces estos datos de la tabla que les acabo de mostrar, 214, el BR dice 621. Como les había mencionado en el capítulo 7.9, hay una ecuación que dice que BR2, aquí aparece despejada, ¿va? Pero la ecuación original dice BR2 entre BR1, ya, o sea que este BR1 aquí lo pasaron a multiplicar, pero este debería estar aquí abajo, BR2 entre BR1 es igual a B2 entre B1. Ya, entonces ese BR1 pasa multiplicando aquí. Ahora fíjense bien, ¿quién es B2 y B1? Aquí es importante, B2 es volumen mínimo, B1 es volumen máximo. Entonces, B2 entre B1 es igual a volumen mínimo entre volumen máximo. Y eso en esencia es 1 sobre R, porque vamos a ver, permítanme, deben acordarse ustedes que R, esperen que estoy aquí aprendiendo a usar un juguete nuevo, R es igual a volumen máximo entre volumen mínimo. Ya, entonces el inverso de este, si es volumen mínimo, si es volumen mínimo entre volumen máximo, entonces obviamente lo que voy a tener es 1 sobre R. No, sí, perdón. Ahí me disculpo porque estoy aprendiendo a usar un juguete nuevo que me compré aquí para escribir. Todavía no he agarrado práctica. Ya. Bueno, entonces si ustedes se fijan, en vez de B2 sobre B1, tendré 1 sobre R sobre BR1, este BR1 que está aquí. Entonces, luego, mire, ¿se acuerdan que la relación de compresión era 8? Bueno, este es un octavo entre este BR1 de aquí, multiplico. Y con este dato de aquí me voy a ir a la tabla 17. Con este dato de aquí me voy a ir a la tabla A17. Si ustedes se fijan es 77.65. Ya, y 77 punto y algo decía. Si ustedes se fijan ese valor está en medio de estos dos de aquí. Miren. Significará entonces que la temperatura me dará entre 670 y 680. Busco el ejercicio, miren, aquí 673. Y lo mismo hago para encontrar el U. Obviamente tendré que interpolar. Yo, si ustedes se fijan, ya resolví desde 1 hasta 2. Este proceso 1-2 está prácticamente resuelto ya. Muy importante aquí, miren, ven. Aquí también como este es aire, es un gas ideal, aplica la ecuación de estado de gas igual, donde dice P2, B2 sobre T2 es igual a P1, B1 sobre T1. Esta es la ecuación de estado de gas ideal. Vengo yo y divido, despejo para P2, me quedará B1 sobre B2, T2 sobre T1, P1. ¿Quién es B1 sobre B2? Es volumen máximo entre volumen mínimo. ¿Sí? Entonces, si ustedes fijan, volumen máximo entre volumen mínimo es 8. Y T2 entre T1 es la temperatura que acabo de encontrar, 773. Y T1, ¿quién era? Pues me le daba el problema, 300 Kelvin. Multiplicados por P1, que también me lo daba el problema. Entonces ahora me da que la presión 2 es 1705 kilopascales. Creo que... No, no era... Bueno, aquí se resuelve esta presión, pero no es la que piden. Pero para que lo sepan ustedes, ¿cómo se puede encontrar la presión? Al final en el punto 2, utilizando esta ecuación, que es la ecuación general de estado de gases ideales. Ya en el proceso 2-3, fíjense bien, este proceso 2-3 es un proceso a volumen constante. Ya, entonces, pero acuérdense que aquí del proceso 2-3, aquí hay una entrada de calor. Vengo yo, voy a hacer un balance de energía. O sea que dice que Q de entrada será U3 menos U2. Oigan bien, el Q de entrada, el Q que está entrando en el proceso de 2 a 3, perdón, será el U3 menos el U2. Si yo despejo para U3, fíjense bien, me queda U2 menos calor de entrada. Este dato lo tengo, ¿se acuerdan que este lo había encontrado aquí? Mire, el U2, ¿ya? Más 750 me da 1241. Y así como encontré este en la tabla, con este valor de aquí, que es una...
como dicen, un valor de energía interna, o sea, un valor de U, con este U, que será el U3, me voy a ir a las tablas y encontraré la temperatura 3, que creo que es de las preguntas que hacían, ¿no? Decía la temperatura al final del proceso de adición, la presión y la temperatura del proceso al final del proceso de adición. Sí, aquí está la temperatura 3 entonces, ¿ya? Y el BR3. Este BR3 también lo tomo de esas tablas. Y así como lo hice aquí, miren, muchachos, como lo hice aquí, lo voy a hacer aquí también. Miren, P3 sobre T3 por B3 es igual a P2, B2 sobre T2. Despejo para P3. Yo tengo T3, que la acabo de encontrar, T2, que la encontré anteriormente, multiplico por P2, que la encontré también anteriormente, y solo meto estos valores y me da la presión a la salida del proceso, ahí sí, a la salida del proceso de adición de calor, o sea, la presión 3. Ya. Luego fíjense bien, del proceso 3-4, que es expansión isentrópica, aquí ya resolví uno de los incisos del problema. En el proceso 3-4, con la misma relación que habíamos utilizado aquí, miren, ¿se acuerdan que esta ya la había explicado? Esta misma relación de aquí viene del capítulo 7.9. Nada más que ahora lo hago para el proceso 3-4, que es de expansión. Aquí era compresión y aquí es expansión. Dice BR4 entre BR3, perdón, es igual a B1 entre B2. Uy, ¿por qué esa cuestión de B1 entre B2? Ya, si ustedes se fijan, B1 entre B2 es lo mismo que decir B4 entre B3. B1 entre B2 es lo mismo que decir B4 entre B3. Por eso aquí lo hicieron en términos de B1 entre B2. ¿Y quién es B1 entre B2? ¿Se acuerdan que era volumen máximo entre volumen mínimo? ¿Y quién es volumen máximo entre volumen mínimo? Es R. Ya, entonces aquí si ustedes se fijan, este B1 entre B2, que debería ser B4 entre B3, B4 entre B3, que es lo mismo B1 entre B2, se me vuelve R, y R es 8, lo multiplico luego por el BR3, que ya lo había encontrado aquí arriba, miren, y me da que el BR4 es 52.78. Con este BR4 me voy a las tablas y encuentro la temperatura 4 y el U4. Ahora que yo tengo U4, recuerden que U4, o sea, el calor que sale aquí, que enfría, el calor de enfriamiento será U4 menos U1, que es lo que aparece aquí, miren. Qout será U4 menos U1. Como este valor aquí ya los tengo, U4 y 1 yo lo había encontrado al principio del problema, 214. Solo meto estos valores y me da que el Qout es tanto. Y acordémonos que el trabajo neto por primera ley de la termodinámica será Qin menos Qout. Ya. Y obviamente el tener trabajo neto y el tener el Qin, que ya me lo da el problema, yo divido trabajo neto entre el Qin y me da la eficiencia térmica, 52.3. Y finalmente, para encontrar, acuérdense, permítame. Necesito, miren, ve aquí la fórmula para encontrar la presión media efectiva ya está dada. Dice que es trabajo neto entre el volumen específico, entre el volumen máximo y el volumen mínimo. ¿Se acuerdan ustedes que volumen máximo es 1 y volumen mínimo es 2? Yo no tengo ni volumen máximo ni el mínimo, si en términos numéricos, sino que los tengo en relación, que es B1 entre B2, es 8. Ya. Este vengo yo y lo que hago es, aquí ve, digo, bueno, utilizando la ecuación de estado de gas general, ecuación general de estado ideal, perdón, ni hablar puedo, la ecuación general de gas ideal, dice PV es igual a MRT, ya, o esta relación de aquí, ve. Bueno, esta es la conocen de termodinámica 1. R es 0.287, este es un valor constante. T1, 300 Kelvin, lo da el problema. P1 lo da el problema también. Y entonces encuentro el volumen específico en 1. Y yo sé que volumen específico, fíjense bien, ahora yo voy a encontrar el volumen 2 en términos del R, porque yo sé que volumen 1 entre volumen 2 es igual a R, ya, que es lo que estoy haciendo aquí. ¿Ve? Volumen mínimo, que es igual a B2, será B máximo entre R. Entonces ahora encontraré B2 y únicamente meto todos estos valores aquí. ¿Ve? ¿Ya? O sea, esto de aquí, en vez de poner B2, hago una relación en todo esto aquí y al final me da el resultado 495 puntos. Y así se resuelve este problema.